Y bueno, primero que todo, buenas tardes. Espero que estén súper bien. Em, para presentarme oficialmente, la semana pasada no pude estar con ustedes por un tema ahí de- de trabajo. Estaba, tuve que moverme a una visita ya, yo estaba fuera del país. Me complicó un poco ahí conectarme ahí por temas de horario. Primero que todo, bienvenidos. Espero que estén súper bien. Mi nombre es Wilber Garita Araya. eh, Voy a ser el profesor de ustedes, al menos, ¿verdad? De momento, por este módulo. Y como vieron en la parte introductoria, puede ser que lo siga acompañando ahí en los diferentes módulos o eventualmente pueden haber cambios. Entonces, contarles un poco de mí. Profesión, soy ingeniero en procesos y calidad. Tengo una licenciatura, también tengo un diplomado ahí en lo que es supervisor de la producción. Y también estoy trabajando ya en una maestría, eh, que es como parte ya de finalizar ahí un poco el tema de carrera. Eh, Tengo, pucha, casi 11 años, 12 años alrededor de estar envuelto más bien como en temas de industria médica, todo tema específico, producción, mucho tema de calidad, mejora continua, OPEX. em, entonces sí he estado como muy, muy de la mano de la industria médica. em, Hay un par de experiencias también en la parte electrónica, en la parte alimenticia, pero básicamente es un poquito de mi carrera. Actualmente pues trabajo para Boston Scientific en Alajuela, en Coyol. Entonces ahí estoy como manager de producción y eventualmente pues de ahí tengo, creo que tengo 11 supervisores a cargo y alrededor de unas 20 líneas de producción y son como alrededor de unos 600 operarios. Entonces, un poquito como darles un poco, ¿verdad? De mi background. Me encanta la ingeniería industrial, ¿verdad? Para explicarles un poco, mi carrera es ingeniería en procesos y un toque enfocada a la calidad. Es básicamente una ingeniería industrial, solo que ve un poquito más de servicio al cliente y la parte de calidad. Entonces, ahí nada más como para que tengan un poquito de quién soy. Soy de Heredia, soy herediano también, entonces a veces vacilamos acá un ratito a los que les gusta el fútbol. Em, y no, lo que espero es de poder apoyarlos, guiarlos. Estoy para servirles. Normalmente mi información, ¿verdad? Está en la plataforma a través del correo. Yo soy un poco flexible, ¿verdad? En que a veces el canal de comunicación sea a través del correo. Yo sé que a veces es un poco complejo. Y también he dado apertura a que eventualmente si hay alguna emergencia o algo, me puedan escribir algún mensaje al WhatsApp. eh, por lo general, ¿verdad? Y les voy a responder en el momento en que pueda. Durante el día a veces sí se torna un poco complejo, pero temas de algún tipo de emergencia, ¿verdad? O alguna duda, pregunta, pues yo con mucho gusto a veces abro ese portillo. Sí, sí, nada más quiero dejar claro, ¿verdad? Que esto es como una excepción de parte mía. eh, no es que, ¿verdad? El instituto como tal nos pide que sea así. Básicamente la directriz que es a través del correo electrónico y, ¿verdad? Con una espera a veces de 2 días para poder dar una respuesta. Entonces, de mi parte igual se los voy a dejar acá en el chat. Por si algún momento tuvieran alguna duda o pregunta, pues sí, con toda confianza. Em, por ahí se los dejé en el chat. Em, Normalmente me gusta iniciar un poquito las clases como 6:15, lo más tarde 6:20, eso para, y a veces yo sé que algunos van saliendo de sus trabajos o eventualmente como parar ahí unos minutos para que puedan unirse. Recordar, ¿verdad? Que sí, la asistencia no es obligatoria, no es un rubro que nosotros acá en el instituto pues eh, tenga una calificación per se. Eventualmente pues y agradezco mucho que estén por acá los que puedan y eventualmente que hagamos la clase
interactiva, ¿verdad? Acá venimos a aprender todos y eventualmente también pues con respeto y eventualmente si hay preguntas o algo que no queda claro, pues se vale volverlo o levantar la mano y hacer la consulta. Em, ¿Qué más? Bueno, ahí veo que ya manejan bastante bien la plataforma. Es bastante sencilla. Entonces, ya ahí veo que algunos ya han ingresado y posterior a eso los que tuvieron problemas la semana pasada, pues también ya pudieron resolverlos. Entonces, súper bien por ese lado. Em, los módulos, bueno, son 12 módulos. Específicamente qué tanto detalle les dio Luisito la semana pasada. Pero bueno, sí son 12 módulos. Ahorita nos estamos enfocando un poquito como en hacer introducción meramente al tema de qué es, ¿verdad? La ingeniería industrial. Entonces vamos a estar ahí. Hoy vamos a empezar a ver un poquito, bueno, ya la semana pasada empezaron a ver un poquito más de materia y hoy vamos a conocer un poquito ahí como, un poquito más como temas de liderazgo. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De algunos líderes que, ¿verdad? Que a través de la historia han estado, ¿verdad? Y que han sido como parte de de lo que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar un poco de motivación, y vamos a hablar ahí un poquito de teorías y algunos términos de supervisión. Y básicamente con eso yo creo que es más o menos lo que tenemos preparado para el día de hoy. Normalmente las clases pueden durar entre 1 hora, hora y 30, a veces nos vamos a extender como 2 horas. Em, Estoy abierto también, ¿verdad? Que si el grupo quiere hacer un break o algo, pues se hace, no hay ningún problema. Eventualmente, como la clase es grabada, entonces pues no prefieren el break y eventualmente si ustedes quieren levantarse y comerse algo, lo pueden hacer sin ningún problema. La cámara no es obligatoria. Ahorita pues tengo buen internet y meramente como para también presentarme con ustedes, por eso la tengo activada. Normalmente y pues se puede desactivar, pero para mí esto no es ningún problema. Eh, y porfa, ¿verdad? Pedirles que cuando ingresen se aseguren de tener su micrófono em, muteado. Eventualmente, si tienen alguna duda o pregunta, levantamos la mano. El día de hoy tengo solo una pantalla, entonces cualquier cosa me pueden interrumpir. El respeto ante todo. Y el tema de los micrófonos sí es importante porque, ¿verdad? Luis se los decía en la parte introductoria. Este, a veces suceden conversaciones o cosas que no queremos escuchar y eventualmente interrumpen la clase. Entonces, porfa, para que seamos cuidadosos con ese tema. Eh, yo creo que nada más es lo que les quería como compartir. Recordarles, voy a presentarles. Vamos a ver. Recordarles nada más que, voy a mostrarles esto de acá. Acá, ahí pueden ver la plataforma, sí. Nada más me confirman que pueden ver. ¿Pueden ver? ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. En la plataforma, ¿verdad? Está la pizarra de clase virtual. Acá, como lo explicamos en la clase introductoria, pues tenemos el enlace para las clases. Aquí están como un poquito, ¿verdad? De las instrucciones del uso del Meet, específicamente de IPEA. Algunas aclaraciones, está la información del grupo como tal, ¿verdad? Algunas cosas ahí del interés de ustedes, ¿verdad? Y por parte del instituto también. Y hay cosas que a mí no me salen, a ustedes sí les va a salir, pero es meramente porque que la compañía me bloquea ciertas cosas, entonces no se van a visualizar acá. Eh, Algunas indicaciones generales de evaluación y el foro de presentación es un foro, ¿verdad? Es como un blog. Entonces acá, y lo que los quiero invitar para que ustedes pues, puedan ingresar ahí.
Ya veo que por aquí me va a aparecer como cuando ustedes ingresaron, ¿verdad? Si han interactuado ya. Y eventualmente es como para hacer una breve, pequeña presentación, ¿verdad? Aquí les pusimos algunos nombres, lugar de procedencia, lugar de trabajo, familia y lo que les gusten compartir. Entonces es un poquito como lo que más o menos les conté. Entonces, para conocernos ahí y eventualmente pues estar ahí, como dicen, ponerle una carita a Profe, cada uno de sus nombres. Adelante. disculpen, nada más para saber, entonces para llenar ese es como agregar un debate, algo así. Sí, aquí Nada más que digamos, uno pone, no es ningún debate, nada más es la no, presentación de uno, en dado caso. exactamente, correcto. Ok, Sí, sí, ok, aquí no vamos a pelear, aquí vamos a presentarnos. ok. Sí. Em, y bueno, básicamente es como, sí, para conocernos un poco, yo creo que bueno, no le conté mis hobbies, tal vez eso es algo que, que les puedo compartir también sí, básicamente me encanta el fútbol, ¿verdad? Soy aficionado, ya les dije, al Club Sport Herediano. Eh, Normalmente lo practico también y también soy una persona que me gusta mucho como la parte de salud, entonces todo el acondicionamiento físico y todo eso me llama mucho la atención, entonces ya es como mis hobbies, ¿verdad? El salir a correr o ir al gimnasio o eventualmente también pues jugar fútbol también es algo que me apasiona mucho y hago en mis tiempos libres. Básicamente un poquito también de mis hobbies. Y yo creo que ya sin preámbulos, ¿verdad? Ya arranquemos con la clase. Voy a nada más abrir el PowerPoint para poderles proyectar. Y vamos a ver. Bueno, está como un PDF. Entonces vamos con PDF hoy. Déjenme ver porque a veces la plataforma. Bueno, importante, ya el material está habilitado en la plataforma. Ya les voy a mostrar para que ustedes puedan ver que ya está habilitado y también el examen, ¿verdad? Recordar que para el examen tienen una semana para completarlo. Cierra el próximo miércoles a las 12 de mediodía y aproximadamente pues es importante que guarden alrededor de 3 horas para poderlo ejecutar. Ok, vamos con PDF, no importa. Proyectarles. Les voy a volver a compartir un toque la plataforma y disculpen ahí que esté brincando entre ventanas, pero es por un tema de que estoy ahorita solo con un monitor. Entonces, alright, déjenme porque se puso. eh, Está con modo infinito, entonces déjenme ver. A ver este. Ok, parece que ahí ya pueden ver el material y nada más voy a ver el Meet de la plataforma. Ok, sí. Ok, ahí está. Y bueno, ya acá en Introducción a la Ingeniería Industrial ya está habilitado el material de la semana 3 y nada más sí me gusta mostrarlo para que quede en la grabación y eventualmente pues no vayan ahí como confusiones. Bueno, esta semana 1, esta semana 2 y aquí está semana 3. Como pueden ver, ya lo pueden visualizar. Y acá está el examen. Posterior a la clase, pues el video va a estar en medio de estos dos para que ya puedan y pues tener su material de apoyo.
Y ahora sí, vamos con la presentación. Okay, all right. A veces un toque el Meet es un toque ahí como complejo. Y que ahora no me deja. De nuevo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿Pueden ver la pantalla? Perdón, perdí conexión por unos minutos. ¿Ya pueden ver la presentación o no? no, la presentación, sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, comentarles que ya ustedes saben que este módulo se llama Introducción a la Ingeniería Industrial. Es el primer módulo de lo que son en sí, pues el técnico de ingeniería industrial. Y hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, del tema de lo que es el liderazgo. Por lo general, ¿verdad? Nosotros trabajamos un poquito los conceptos básicos y vamos desarrollando ahí el tema de- dentro de las mismas diapositivas. Eventualmente, si surgiera alguna duda o pregunta, pues me interrumpen sin ningún problema. Como parte de lo que es el liderazgo, o para partir de la definición general de qué es liderazgo, es aquella capacidad que un individuo tiene, ¿verdad?, para poder influir eh, en algunas otras personas, eventualmente para poder tener algún tipo de objetivo o logro. En este caso, pues se enfoca mucho en la parte humana de las demás personas, en el relacionamiento, voluntad o libertad. Y eventualmente también pues empieza a surgir un poquito de los diferentes líderes. em, en este caso vamos a compartir un poquito de qué es vamos a ver tres más bien: el líder autócrata, vamos a ver el líder participativo y el liberal. Entonces vamos a ir conociendo un poquito, ¿verdad?, cuáles son cada uno de ellos y eventualmente pues vamos a, a desarrollarlos. Y bueno, básicamente, para movernos al siguiente slide, un líder autocrático básicamente es aquel que asume toda la responsabilidad de lo que son las decisiones. Entonces, por lo general es un líder que va a iniciar las acciones, va a dirigir, va a motivar y va a controlar, ¿verdad?, eventualmente al subalterno. Eso es básicamente lo que nosotros podemos definir como un líder autocrático. Tenemos el líder que es demócrata, o el democrático, perdón. Acá este es el tipo de líder que tenemos acá, es básicamente que es un líder que consulta, que pregunta. eh, Importante, ¿verdad? No, el tema de las decisiones finales no las delega. Y siempre señala directrices muy específicas a los subalternos, a las personas que estén bajo su cargo, pero siempre consulta cuáles son las ideas y opiniones para eventualmente, pues, sobre todas las decisiones que tengan que tomar, entender qué incumbe y qué no. Es un líder que escucha, que analiza, es decir, toma en cuenta, pues, aquellas ideas que puedan tener sus reportes, y también es una persona que va a aceptar siempre las contribuciones, siempre que sea posible y práctico. Entonces, eventualmente este líder lo hace así. Em, Luego tenemos el permisivo o el liberal.
Y es básicamente, pues, es una persona que él no toma las decisiones, él básicamente las delega, ¿verdad? Y recarga la responsabilidad a sus subalternos para que tomen las decisiones. Eh, Vamos a ver, tal vez esta frase sí lo explica muy puntual, pero es una persona que tal vez no le interesa cómo es que sucede el resultado, cómo sea el resultado, sino que se haga. Entonces es un poquito más ahí como la descripción que tenemos del líder permisivo liberal. Y esto es importante, por lo general, ¿verdad? Así como él no toma las decisiones finales, pues hace que, o más bien se espera de que todo su equipo o sus subalternos, a las personas que le reportan, eventualmente asuman la responsabilidad, ya sea por su propia motivación, guía y control. Entonces, como lo dice muy bien el título, ¿verdad? Es muy permisivo. Si nos movemos ahora, ¿verdad? Eh, a conocer un poquito, ¿verdad? Sobre la clasificación de los tipos de líderes. Aquí tenemos algunos ejemplos eh, de tipos de líderes que han existido en algún momento, ¿verdad? Como para poderlos ejemplificar y ponerles ahí o darles una idea de cómo va siendo ese tipo de liderazgo. Eventualmente, pues para el primer ejemplo, ¿cuál creen ustedes, o más bien, qué creen ustedes que sería ahí el tipo de líder que, como lo fue Hitler? Esto es pregunta abierta al foro. Vimos tres tipos de liderazgo y eventualmente, pues si yo les preguntara, ¿verdad? ¿Todos conocen a Hitler? Sí, bueno, yo diría que es Crítico. autocrítico es, Correcto, autocrático, correcto, sí. autocrático, ajá. Es totalmente un líder autocrático, ¿verdad? Él es el que lleva ahí pues la responsabilidad en la toma de decisiones, es el que inicia las acciones, el que dirige, el que motiva, el que controla. O sea, le gusta tener ese poder. Eh, Aquí voy a ir preguntando, ¿verdad? Para saber nada más si conocen a los líderes que están acá, si no ahí los desarrollamos un poquito. ¿Todos conocen el segundo Gandhi? Sí, no. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué tipo de liderazgo creen ustedes que tiene? O que tuvo, perdón. Democrático. Correcto. Y para contarles ahí un poquito, ¿verdad? Gandhi fue un líder, por decirlo así, político espiritual, específicamente de la India. Y es reconocido mundialmente básicamente por la lucha que tuvo pacífica contra toda la dominación británica en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, siempre impulsó mucho la independencia del país. Entonces, de nada más ahí porque la democracia que él se destaca es que predicaba la no violencia, por decirlo así, y siempre tenía como una resistencia pacífica, se le puede decir. Entonces, es decir, él buscaba herramientas para enfrentar la injusticia. Obama, yo espero que todos conozcan a Obama, o al menos la mayoría. ¿Qué tipo de liderazgo creen que tenía Obama? Un líder demócrata, Agresivo, Perdón, no, hablaron al mismo tiempo y no les escuché, perdón. perdón, líder demócrata. Sí, de hecho, pucha, están volando. Obama es considerado un líder demócrata, ¿verdad? Por todo como su trabajo en lo que fue parte de su presidencia. em, entonces sí es considerado un líder demócrata. Por aquello, ¿verdad? Básicamente a él se le conoce mucho porque él buscó también como tener acceso médico, ¿verdad? A todas las personas y también pues estuve involucrado ahí también con todo el tema que aquí es donde yo digo que tiene un poco de contradicción, ¿verdad? Porque ordenó mucho la operación en la que fue abatido
el famoso Osama Bin Laden, ¿verdad? Pero sí tuvo un premio Nobel de la Paz, entonces sí tiene como más cosas demócratas como tal. El siguiente, ¿lo conocen? El líder de la banda The Doors. Ese mismo, ajá. ¿Y qué creen ustedes el tipo de líder de liderazgo que él maneja? Yo creo que era muy liberal ellos. Muy liberal, correcto. Este caballero, es que hijo de pucha, ya tiene ratillo, hace años. Este caballero, ¿verdad? Como lo dijo el compañero, fue el líder de la banda de Rock the Doors. eh, y fue pues un ícono como tal de la década del 60. Y básicamente, como ustedes lo decían, eran muy liberales, era de hecho muy rebelde, eh, y eventualmente pues tenía una intensa presencia en el escenario. Entonces ahí si tienen la oportunidad de ver algún video o algo así, pues pueden ver ese estilo de liderazgo que era totalmente liberal. Santana, ya que ese sí lo conoce. Bueno, todos han pegado. ¿Qué estilo de liderazgo creen que tenía Carlos Santana? Guitarrista, compositor. No saben ese, ¿no? Bueno, Santana siempre fue muy famoso por tocar con varios grupos también, digamos, no era solamente él, siempre hacía varias colaboraciones. Ujú, ujú. Pues, ¿con cuál liderazgo cree usted que se identificó más? Sí, sería más demócrata. Yo diría Sí, que liberal también. sí. De hecho, tiene un poquito de los dos. Se caracterizó más por la parte liberal. Esto es un dato curioso. Él sí buscaba mucho el liderazgo colaborativo, ¿verdad? Pero sí era muy, muy liberal, digamos, cuando él eventualmente, pues, fue pionero de todo este tema del rock, ¿verdad? Más que todo el tema latino, él básicamente, pues, lideraba esa banda, ¿verdad? Y básicamente dejaba de que ellos hicieran lo que quisieran. Entonces era más como liberal, correcto. Pero sí, tenía también un poco, ¿verdad? De demócrata y eventualmente también ahí. Ok. ¿Ya buscaron el otro internet? A ver quién es. El Ku Klux El Klan. último líder. El Ku Klux Klan. Ajá. Sí, yo creo que esos eran los, bueno, que era un grupo racista, ¿no? Realmente. Ajá. Correcto. Sí, ¿qué estilo de liderazgo creen que tenían? Sí, yo diría que autocrático. Sí, O sea, totalmente. ajá, Ah, muy bien. obligaban. Obligaban, sí. Era ¿verdad? Era lo que ellos decían y punto y se acabó. ¿Verdad? Entonces, sí, muy bien. Y el último, José Luis Miranda. De ese nunca he escuchado. No, ¿cómo De que no? ese, Liberal. Fue este famoso, carajo, Adelante, perdón. bueno, no, sí, fue famoso un tiempo, un líder, bueno, manipulador. Ahí mismo en la imagen se toca la cabeza porque yo creo que estaba mal de la jupa, definitivamente. Eh, eh, Él expresaba y decía que eh, llegaba un momento en que podíamos atravesar paredes y era permitido a nivel espiritual, ¿verdad? Como usted bien lo decía, él defendía la parte de que podríamos hacer lo que quisiéramos, fumar, tomar, hacer el daño, y que al final el cuerpo se Ujú. iba a quedar aquí y el alma era diferente. Entonces, es muy manipulador, ¿verdad? Manipulaba toda la información que le llegara.
yo considero que fue un líder permisivo, fue liberal y de alguna manera eh, auto, pucha, autocrático, tal Ajá, vez. ajá. Esa es Sí, sí, mi sí. opinión. Sí, él tenía más que todo como un liderazgo autoritario, ¿verdad? Entonces se acoplaba más como al autocrático. Y sí, efectivamente, este fue el famoso, ¿verdad? Yo respeto mucho, ¿verdad? No tengo nada en contra de ninguna religión, pero eventualmente él sí decía, ¿verdad? Se proclamaba como la reencarnación de Jesucristo y como el anticristo. Entonces, el mensaje fue muy polémico y como mencionó el compañero, eventualmente sí tenía ahí ciertas cosas que él decía y mencionaba. Y no, muy bien, yo creo ¿verdad? Si ya me muevo aquí al siguiente slide ahí para que puedan ver, y todos los pegaron, entonces eso me da a entender, ¿verdad? Que entendieron muy bien los tres tipos de liderazgo que eventualmente pues existen y eventualmente pues que cada uno también obtuvo sus resultados o lo que quiso, ¿verdad? A través de ese tipo de liderazgo. Hay unos con los que por lo general uno se puede acoplar mejor, hay otros en los que a uno, ¿verdad? No le gusta mucho y eventualmente aquí también abro ustedes, ¿verdad? Como se están formando eventualmente también, pues entender o más bien hacia qué tipo de liderazgo quieren trabajar. Em, y ahora viene un tema súper importante, la motivación. La motivación, vamos a ver, yo siempre he dicho que la motivación es como esa gasolina, ¿verdad? Veámoslo así, si lo ejemplificamos con un vehículo, es esa gasolina, ¿verdad? Que hace que un individuo, ¿verdad? O una persona actúe y se comporte de una determinada manera. Eventualmente, pues pueden haber temas intelectuales, perdón, fisiológicos, psicológicos, que eventualmente la decisión que surge en una situación X, entonces se actúa y se direcciona la energía para que eso suceda. Entonces, es básicamente también considerado como un término genérico, se puede decir que se aplica en, en impulsos o deseos o necesidades o anhelos o en fuerzas similares. Entonces, un poquito del concepto, ¿verdad? De motivación. Y como les ejemplificaba, es mucha la parte de esa gasolina, ¿verdad? Que tenemos todos los días. Y hablemos por qué es importante la motivación, ¿verdad? Y de acá yo quiero hacer como un paréntesis también. Dentro de los equipos de trabajo que yo he podido, pues, liderar, en algún momento, ¿verdad? Surge la pregunta de que si mi jefe es que me da la motivación o eventualmente yo debo buscar mi motivación. Y es un concepto, ¿verdad? Que a veces dentro de las organizaciones se puede tornar un poco de que es que aquí no lo motivan a uno, ¿verdad? Es que aquí no incentivan, hablando de un trabajo, ¿verdad? Eh, y investigando un poquito, ¿verdad? Muchas de las cosas que he podido entender es que el proceso de motivación eventualmente, pues, como lo dije, ¿verdad? Y para no redundar, es un proceso, o sea, realmente tiene una secuencia que ahorita la vamos a ver un poquito, pero sí, la motivación nace de uno mismo, ¿verdad? Esa gasolina es uno quien la puede construir y eventualmente luego materializar. Eventualmente sí, las compañías pueden tener un incentivo, pueden tener algún tipo de beneficio que eso vos, ¿verdad? Dice, mira, esto a mí realmente me motiva venir al trabajo. Pero más allá de eso, ¿verdad? Muchos de los impulsos, mucho de la energía, pues surge en uno mismo y eventualmente también uno la puede desarrollar y trabajar y no depende de terceras personas. Tal vez ese era como lo que quería contarles un poquito. Ahora, el proceso de motivación puede también surgir por una necesidad. Y cuando hay una necesidad, eventualmente, pues significa que algún estado interno que hace ciertos resultados nos parezcan atractivos. Entonces, eventualmente voy a poner este ejemplo, y voy a ponerme de ejemplo yo.
por herencia, ¿verdad? Mi familia o mi papá, pues, produce mucho colesterol. Entonces, mi papá, bueno, ha tenido ahí unos eventos de salud en donde pues ha tenido de algunos infartos y ha entrado en procesos de cirugía del corazón y eventualmente también temas de cateterismo, etcétera. Y una de las cosas ¿verdad? Que quiero ejemplificar en cuanto a una necesidad, y la estoy especificando en el tema de salud, es que mis hermanos y mi persona como tal sabemos de que por un tema hereditario tenemos que controlar mucho el tema del colesterol. Entonces, una necesidad puede surgir por un tema de salud porque eventualmente me realicé unos exámenes de sangre, ¿verdad? Y a pesar de que tal vez uno maneja una contextura, por decirlo así, delgada, uno espera, digamos, entre comillas, de que está bien, pero eventualmente no, ¿verdad? A veces eso más bien engaña un poco. Y pues dentro de esa revisión, pues encontré que el colesterol mío el colesterol malo está un poco elevado y eventualmente pues ahí me surge una necesidad de empezar para hacer cosas diferentes o cosas distintas para obtener resultados distintos. Entonces, es básicamente, pues, una necesidad también puede surgir porque vos requerís algo, ocupás lograr algo y ahí es donde empieza a crecer todo el tema de la motivación. Esto es como un ciclo, ¿verdad? Puede ser una necesidad insatisfecha, esto genera tensión, esto genera impulso, esto genera un comportamiento, puede haber una necesidad ya satisfecha y eventualmente pues existe una reducción de la tensión. Entonces, es todo un proceso, ¿verdad? Y ahí lo vemos de manera, eh, por decirlo así, vertical, en donde cómo ese proceso de motivación pasa. También una necesidad insatisfecha pues genera tensión porque va a estimular los impulsos y eventualmente esos impulsos hacen que usted haga un comportamiento para poder encontrar esas metas, ¿verdad? Eh, Algo importante, ¿verdad? Que me gustaría agregar en o tal vez moviéndome al siguiente slide también, y vamos explicando una vez. La importancia de la motivación es que usted puede canalizar su esfuerzo y energía, eventualmente su conducta, hacia objetivos. Y eventualmente, pues, aquí es donde entra el tema que les comentaba ahora, ¿verdad? Cómo las organizaciones también, eh, a pesar de que, y eso se los contaba un poquito más de lo que he podido entender a lo largo de estas experiencias que he tenido laboralmente, es que mucha de la motivación sí crece en uno mismo, pero eventualmente pues hay cosas complementarias dentro de las organizaciones que hacen para que esa persona se sienta con ese esfuerzo, con esa energía y con esa conducta. Y eventualmente pues también las compañías buscan generar objetivos o más bien cumplir objetivos y también pues puede surgir ahí un tema de crear una necesidad o eventualmente ese impulso para que se esté motivado. Eso es importante, pues la capacidad y experiencia previa, eventualmente hablando de una variable que puede influir en el rendimiento y el aumento de la motivación. Hasta el momento, dudas, preguntas. Hasta acá. Todo claro. Ok. Silencio otorga, ¿verdad? Entonces yo digo que todo claro. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la teoría de... Voy a moverme al siguiente. Vamos a hablar un poquito de la teoría del famoso Maslow. Y vamos a hablar un poquito también de cómo a través de esta teoría desarrollamos un poquito más el tema de cómo surge la motivación, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿verdad? Esto es básicamente una pirámide. eh, Básicamente son niveles. Y Maslow básicamente lo que dice es que el ser humano no busca todas las necesidades al mismo tiempo. Él solo puede aspirar a, por decirlo así, a necesidades superiores cuando ya ha satisfecho algunas de ellas. Es decir, por eso lo vemos como una pirámide.
Si empezamos como al nivel 1, ¿verdad? Que entran en necesidades fisiológicas, que son las básicamente básicas para la supervivencia, como está la alimentación, el agua, el sueño, el descanso, el refugio, entre otras. Como un segundo nivel vemos las necesidades de seguridad, que esto básicamente son las que están relacionadas con la protección y estabilidad. Entonces aquí entra la parte de la seguridad física, la salud, la seguridad de salud también, el empleo, recursos económicos, el tema de la vivienda estable, la protección contra peligros, entre otros. Como un tercer nivel vemos las necesidades sociales, que esto es básicamente las que están, por decirlo así, de afiliación. Esto lo que implica es básicamente la necesidad que tiene el ser humano, pues, de relacionarse y de pertenecer a un grupo. Entonces surge la amistad, surge eventualmente, pues, el amor, el afecto, la aceptación social, un sentido de pertenencia, por decirlo así. Luego tenemos las necesidades de estima o conocidas como reconocimiento y el respeto propio. Entonces aquí entra mucho la parte de autoestima, el reconocimiento, el estatus, los logros, el éxito, el respeto por los demás. Y luego tenemos las necesidades de autorrealización, que es la cima de la pirámide, el último nivel, por decirlo así, lo que busca es desarrollo personal y plenitud. Entonces acá entra la parte de creatividad, desarrollo de talentos, autonomía, cumplimiento de metas, propósitos de vida, resolución de problemas, entre otros. Entonces, básicamente que la idea central de esta pirámide es que una vez que las necesidades básicas están cubiertas, las personas se motivan por alcanzar niveles superiores para llegar a la autorrealización. Entonces eso es lo que la teoría de él dice, ¿verdad? Que el ser humano básicamente empieza por la parte fisiológica y eventualmente va a ir buscar moviéndose hacia arriba. Entonces eso es lo que nos comenta un poquito las teorías. Ahora vamos a hablar de la teoría de este caballero, que para serles honestos, ese nombre o ese apellido es bastante complejo de pronunciar. Entonces, más no me acuerdo de McLaren, pero les estoy bateando. Entonces, mejor ahorita lo buscamos exactamente cómo se pronuncia, se los digo bien. Entonces, esto básicamente, la teoría que McLaren, lo voy a decir así por mientras. Básicamente, la teoría que él implica, ¿verdad? Es en la época de los 60s, él básicamente dice que la motivación de las personas está en tres necesidades. Entonces la simplifica totalmente, llega y dice, bueno, si hay una necesidad de logro, entonces va a buscar superar retos. Entonces, ¿qué es lo que, verdad? Como lo dice ahí, pues es imponerse a elevadas metas para alcanzar. Hay una gran necesidad de ejecución, pero muy poca de afiliarse con otras personas, muy individualista como tal. Entonces aquí el deseo de la excelencia, el trabajo bien realizado, aceptar responsabilidades, o necesita feedback, ¿verdad? Que feedback es como retroalimentación. Luego tenemos, él dice que también está la necesidad del poder. Entonces él dice que lo que se busca ahí es influir. Básicamente influir, control y liderazgo hacia otras personas. Y aquí pues, para ponerles un poco en contexto, pues busca prestigio, busca estatus, le gusta predominar en sus ideas y tiene una mentalidad muy política. Luego tenemos la afiliación, ¿verdad? Que es básicamente una de las, bueno, la última más bien, que aquí lo que él busca es mantener una necesidad o un interés más bien de relaciones sociales cercanas y agradar, es decir, sentirse parte de un grupo. Entonces aquí entra como el tema de la popularidad, el tema de, ¿verdad? El contacto con los demás, no les gusta estar solo, le gusta más, pues, obviamente en equipo, ayudar a otra gente. Entonces, básicamente, él se basa en esa teoría. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entonces, básicamente es que Matt Cleland
no genera una jerarquía como lo hizo Maslow. Entonces lo que dice es que cada persona desarrolla una de esas necesidades como dominante y eso influye en su comportamiento, estilo de liderazgo y eventualmente en su motivación. Básicamente eso es lo que este caballero McClellan dice en su teoría. ¿Qué? Vamos a moverme al siguiente. Luego tenemos la teoría de la equidad, que bueno, aquí está, básicamente es que las personas buscan una relación entre insumos y resultados y se comparan con los demás. Una de las, por decirlo así, de lo que busca esta teoría de equidad es básicamente que se centra mucho en la percepción de, por decirlo así, de justicia en las relaciones entre empleados y la organización. Aquí es donde entra un poquito, ¿verdad?, de que las personas empiezan a comparar lo que aportan ellos con su trabajo y con lo que reciben. Entonces, y eventualmente comparan esas dos cosas, ¿verdad? Lo que yo doy y lo que recibo, y se comparan contra otros. Entonces, por ejemplo, que aportan, ¿verdad? Esfuerzo y tiempo. Parte de lo que las compañías les da es salario y reconocimiento. Entonces, él va a ir a comparar, o la teoría dice que él compara su relación con la de otros compañeros y sus estándares percibidos. ¿Cuál es la conclusión más básica de esta teoría? Es que la motivación laboral no depende solo de recompensas, por decirlo así, objetivas, sino que también cómo los empleados perciben la justicia y equidad en su entorno, ¿verdad? Y ahí es donde es que no, es que, ¿verdad? Cuando usted percibe, voy a poner un ejemplo puntual, las argollas, ¿verdad? Las famosas que escuchamos argollas, ¿verdad? Y es que no, es que en los equipos o en las organizaciones hacen argollas. Cuando hay ese tipo de sensación, y lo que dice esta teoría es que la motivación baja. Y entonces lo compara básicamente con el tema como de justicia. ¿Ok? Luego tenemos la teoría de la fijación de objetivos, que como lo dice la palabra, ¿verdad? Se enfoca mucho en metas claras, específicas, que sean desafiantes. Perdón. Y lo que se busca es que, disculpen, déjenme nada más tomar un poco de agua. Ahora sí, perdón. Básicamente lo que se centra es que bajo un específico y eventualmente pues que estén esas metas claras, que sean muy específicas y que sean muy desafiantes. Entonces eso lo que permite es que haya una claridad, que haya un desafío. Hablemos de ejemplo. Digamos que eh, voy a establecer una meta clara. Entonces deben ser específicas y muy bien definidas. Entonces ahí para hablar del punto 1, el ejemplo es, vamos a incrementar la producción en un 10% en 3 meses. Luego tenemos como el desafío, el acuerdo, le podemos decir, que una meta demasiado fácil no va a motivar. Entonces un 10% en 3 meses es una meta agresiva, pero tampoco es demasiado difícil. Luego entra el compromiso, ¿verdad? Básicamente aquí entra la parte del desempeño del empleado, que eventualmente la persona debe estar muy comprometida con esa meta, debe entenderla. Entonces, ¿qué dice? Que si hay mayor compromiso, hay mayor esfuerzo y hay persistencia. Luego entra la parte como de retroalimentación, las revisiones intermitentes del desempeño, que puede ser el feedback, que acá lo que hace es permitir ajustar estrategias y también mantener la motivación. Es decir, ¿cómo va el progreso? Si nosotros dijimos que íbamos a aumentar un 10% la producción en 3 meses, ¿cómo vamos? ¿Vamos perdiendo? ¿Vamos ganando? ¿Cómo vamos? Eso genera, ¿verdad? Como lo que se menciona como engage, que es básicamente usted se compromete, usted como lo decimos popularmente, está metido en la barra.
Luego tenemos el quinto punto, ¿verdad? Que es básicamente la revisión del periodo por el empleado y el supervisor. Entonces, se hace básicamente una revisión en donde pues las metas complejas requieren planificación, tiempo adicional y eventualmente también eso está dentro de la capacidad del individuo. Y al final pues hay una revisión pues por el empleado y el supervisor. Esa está repetida, realmente son hasta la quinta. La conclusión aquí que tenemos nosotros de esta teoría es que las metas bien definidas van a funcionar como impulsores de la motivación, guiando el esfuerzo, aumentando la persistencia y mejorando el desempeño. Entonces, si vos pones, por decirlo así, como esa meta de subir 10% la producción en 3 meses, que es retadora, ¿verdad? Pero que tampoco es difícil de alcanzar, que le das seguimiento, que le das retroalimentación, que se muestran resultados, eso lo que dice es que va a generar una motivación en el empleado. No sé si alguien levanta la mano. Cualquier cosa me interrumpen, ¿verdad? Sí, profe, es que Adelante. ese tipo de sistema, Ajá. de ahí, sí tiene como todos sus pros y sus contras. Lo que pasa en la empresa cuando dan esos retadores, ¿verdad? Digamos, ya los equipos están a un 100%, las máquinas, por decir, y cuando sacan esos temas, de ahí no hay por dónde subir porque ya los equipos están al 100% y el nuevo reto está aún más alto. Sí, yo creo que dentro de conforme vamos avanzando, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Como cómo eventualmente podemos trabajar un poco, ¿verdad? Más intencionales a mejoras de proceso. Porque sí, tenés un punto muy importante, ¿verdad? A veces, por eso el primer punto es que usted tiene que tener una meta clara. Tiene que ser difícil, ¿verdad? Porque si no, si es fácil de lograr, lo voy a hacer al día siguiente y listo, ya lo logré. Pero que también no sea difícil de alcanzar. Y esto es sumamente importante lo que vos estás diciendo. Vos no puedes poner una meta o un objetivo, algo que no vas a ir a poder a lograr, ¿verdad? Porque lo que va a ocurrir es lo opuesto, ¿verdad? En lugar de tener una persona súper motivada, más bien va a decir, sí, no, eso es mentira, yo no lo voy a llegar. Entonces se vuelve una meta irreal. Por eso, esta teoría habla mucho de que esa fijación de objetivos tiene que estar involucrada el empleado, y aquí menciona supervisor, pero eventualmente puede ser el gerente, puede ser eventualmente la persona a cargo, porque tiene que ser como darse la mano cuando vos haces un trato y usted dice, bueno, sí, trato hecho, y eventualmente por eso la fijación tiene que ser en conjunto y tiene que ser realista, ¿verdad? Entonces, nada más ahí como para clarificar eso. Y sí, ya con temas de mejora, temas de optimización, ahí lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante también, porque hay maneras también de saber si un equipo es capaz o no de lograr esos resultados. Vamos a ver en productividad también. Vamos a ver una formulita ahí, pero no se me adelante. Eh, ok, tenemos luego la motivación de la gestión empresarial y desempeño en el trabajo. Eh, vamos a ver, para plantearles bien esta, dame un chance nada más para traer un toquecito de agua rápido. Listo. Es que la dejé por ahí y yo hablo mucho y ocupo agua. Si no me quedo ahorita fónico. Eh, bueno, básicamente la motivación de la gestión empresarial, y si la relacionamos con el desempeño del trabajo, por supuesto que parte de la organización es, o más bien todas las organizaciones tienen que moverse orientado al cumplimiento de los objetivos. Eh, uno de los factores claves, ¿verdad? De, de esta motivación en la gestión empresarial es que debe haber satisfacción personal, sentido de logro, autonomía y reconocimiento, que son conocidos como factores claves por decirlo así, para poder, se llaman como intrínsecos. Básicamente es
toda aquella satisfacción personal, ahora sí, a grosso modo. Luego están los extrínsecos, que esto es como todo aquello referente se le puede decir, monetario, salario, bonos, beneficios, promociones, estabilidad inclusive, ¿verdad? Y luego está pues el ambiente de trabajo, y mucho entra aquí la parte de la cultura organizacional, las relaciones inclusive con los colegas, ¿verdad? Con los compañeros, con los líderes, y otro tema importante que entra acá son las oportunidades de desarrollo. Ustedes también, ¿verdad? Ahora que están llevando este técnico, eventualmente, pues, esta frase al final es muy bonita. Dice, todos los administradores enfrentan un reto enorme: motivar a los empleados para que produzcan los resultados deseados con eficiencia, calidad y innovación. Entonces, todo esto, ¿verdad? Se complementa, ¿verdad? Y por eso empezamos a hablar un poquito de liderazgo y ahorita como algunas de las maneras de cómo la motivación existe, pero también la organización entra, ¿verdad? Eh, muy de la mano, y entonces entra con todo el tema de reconocimiento, con todo el tema de salario, con el tema de la cultura organizacional. Y esto lo que hace es que aumente el compromiso y la productividad. Ustedes, ¿verdad? Van a liderar equipos, van a tener gente a su cargo que eventualmente ocupas, ¿verdad? Motivarlos para poderlo cumplir los objetivos de la compañía. Y eso es importante y vamos a desarrollarlo más adelante. La calidad ante todo. Y es uno de los rubros súper importantes. La motivación de los empleados, perdón, me moví rápido. Ahí está. Hay tres, básicamente podemos hablar de programas motivacionales que trabajan las compañías. Podemos hablar el pago de incentivos, enriquecimiento del puesto y administración de objetivos. Algunos de los motivadores positivos dentro de una organización es cuando te asignan responsabilidades, es decir, cuando te otorgan algún rol y te definen alguna expectativa y te dan la confianza en que vayas y ejecutes esa tarea. Cuando existe un reconocimiento de lo que hacemos, y algo que también, ¿verdad? Quiero compartirles con ustedes, y voy a sonar mucho Boston Lover. Mucho de la cultura organizacional es siempre reconocer lo que se hace. Y esto porque es una manera muy fácil, ¿verdad? Y quiero compartírselas, ¿verdad? Como ustedes como líderes que van a llegar a hacer o que ya son, dentro de lo que es el decir, hey, gracias por ayudarme en esta tarea, o te reconozco que, ¿verdad? Que ayer tuviste esta milla extra, eh, o que ayer, ¿verdad? Ayudaste a un compañero. Es una manera muy, muy fácil de hacer, ¿verdad? Pero para mí es algo muy fácil, pero que impacta de una manera muy, muy amplia, es decir, llega mucho a la persona. A todos nos gusta que nos digan, ¿verdad? Que hacemos las cosas bien y que nos reconozcan cuando hacemos algo más allá de nuestras tareas. Y eventualmente, y si solo tengo una tarea que hacer y que la hago bien, pues eso también amerita a veces reconocimiento. Entonces, es uno de los motivadores que creo muchísimo, que no requieren ningún costo y que son muy poderosos. Entonces, eh, sí, grábense que el reconocimiento, ¿verdad? Es algo crucial, ¿verdad? Eventualmente para sus grupos o sus equipos de trabajo. El sentir que mejoramos es otro de los factores. La expansión del conocimiento, cuando me dan la oportunidad de tener un training, un entrenamiento, cuando me dan la oportunidad de poder adquirir conocimiento a través de algún curso, etcétera. Cuando hay pocos controles y hay más libertad, es decir, hay una confianza. Cuando me dan la autoridad para firmar algunas tareas, cuando tengo
o más bien cuando soy escuchado y eventualmente también cuando estoy informado. Entonces, algunos de los motivadores positivos. No todo es color de rosa, ¿verdad? También hay motivadores negativos, y de los cuales también yo siempre he pensado que tienen una línea muy delgada y hay que saberlos manejar. Las políticas, las restricciones, demasiadas normas, incrementan la supervisión, ¿verdad? El conocido como micromanagement, tareas adicionales, poca responsabilidad, o eventualmente pues que solo se le asignan pues lo más complejo del trabajo. Entonces es un poquito, ¿verdad? De lo que podemos ahí hablar de la parte negativa. Es una manera de conclusión general, ¿verdad? Repasando un poquito de lo que hablamos. Básicamente, liderazgo, pues, un individuo como tal, pues debe tener también, quererlo, desearlo. Por supuesto que la formación es parte de desarrollar y fortalecer competencias. eh, es un proceso, hay que disfrutarlo, ¿verdad? Muchas cosas no nacemos como aprendidos, como todos tenemos eh, habilidades muy fuertes y habilidades que tenemos que trabajar o inclusive desarrollar. Eh, Debemos irnos por un estilo de liderazgo, siempre buscando el beneficio, ¿verdad? Eventualmente del equipo. Y eso para que puedas de una u otra manera pues llegar a los objetivos, ¿verdad? Que toda compañía pues se va a regir a través de metas y objetivos. Y la motivación pues, y yo, eh, la motivación como les decía, por supuesto que la organización maneja incentivos o maneja maneras de hacerlo, pero eh, algo muy poderoso también es ese apoyo, ¿verdad? En la parte extrínseca, que es básicamente lo que les decía en temas de salarios, bonos, eh, y eventualmente también, pues, a pesar de que sigo creyendo que la motivación nace en cada uno de nosotros, pues la organización también busca de una u otra manera, pues, influir en esos impulsos y en esos deseos y en esas necesidades que tenemos para darnos, como dicen, un extra, ¿verdad? Pero sí el mensaje, o más bien como algo que sí les quiero compartir muy de mi persona es, la motivación sí nace en cada ser individuo y eventualmente también hay que trabajarlo con la gente, porque muchas veces las personas, ¿verdad? O los empleados como tal, eh, ven eso como una responsabilidad totalmente de la compañía. Yo creo que sí influye, porque no voy a decir que no, o sea, no voy a decir que recibir un bono no es bonito a fin de año, eh, pero que también pues muchas de las cosas parten del individuo como tal. Y bueno, ya con esto cerramos liderazgo y motivación y nos vamos a mover un poquito a la supervisión, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de supervisión eh, y ya darle aquí al siguiente slide. Y bueno, vamos a hablar ahí un poquito conceptos básicos, algunas de las funciones y ahí lo vamos desarrollando un poquito con tipos de o funciones de supervisor. Vamos a ir viendo alrededor de 6 y luego cerramos con... Vamos a ver, como parte del principio de, de la supervisión, obviamente que acá es por decirlo así, la persona que tiene contacto directo con el personal que ejecuta por lo general las tareas o realiza los ensambles o realiza las diferentes tareas de, de- de producción. Y mucho, ¿verdad? Ese contacto que la supervisión tiene con ese personal, por supuesto que viene mucho al tema de mucha dedicación hacia el mismo para trabajar temas de motivación, para guiar, para apoyar, para corregir, para asistir. eh, y básicamente, pues, el propósito de esa supervisión es que se dé en todos los niveles de la organización y lo que busca o el objetivo es poder tener un desempeño positivo en la realización de tareas.
algunas de las funciones que puede tener una supervisor o una supervisora es resolver problemas, apoyar a los empleados. Eso es importante, no ser un censurador que siempre va a ir a criticar. Y esto es súper importante. Los empleados tienen que sentirse bien al verlo y no buscar razones para ausentarse cuando se realicen las visitas. Y tal vez lo voy a ejemplificar un poquito más distinto. Para mí el rol de un supervisor es una persona, eh, por decirlo así, una persona a la cual mucha gente lo sigue por su conocimiento, por su experiencia, por su manera de ser. Y mucho de las cosas que cuando un supervisor logra dentro de un equipo de trabajo, pues mejora mucho es la confianza y la comunicación. Y esto en ambas vías. No es que un supervisor, ¿verdad? Y sea un billete de 50.000, pero eventualmente que sí sea una persona que pueda estar abierta a comunicar, que esté abierta a escuchar y eventualmente también, pues como le decía ahora, ¿verdad? Parte de la guía, apoyar y asistir cuando el personal así lo requiera. Eh, Siempre enfocada en ayudar al personal, en orientación, capacitación, asistencia inclusive con temas de recursos o suministros que requiera la línea de producción, apoyo, estímulo, preocupación por sus derechos, seguimiento y evaluación. Es clave, ¿verdad? En, en una compañía porque es el que hace que las cosas sucedan. Eh, Algunas de las funciones, vamos aquí a trabajar alrededor de 6, pues establecer los objetivos de desempeño individuales. Por lo general, ¿verdad? Ya las compañías ya traen una serie de objetivos y lo que se hace es cascadearse, es decir, que te pasa por niveles, ¿verdad? Entonces, si el objetivo es, ¿verdad? Cumplir con el revenue de la compañía en mejoras de proceso de 10 millones de dólares al año, pues eventualmente eso se cascadea ahí para abajo y pues de ahí, según su función, vas a tener por decirlo así, una tarea, una responsabilidad a ejecutar para poder lograr ese objetivo. Dentro de las funciones que puede tener el supervisor también es resolver conflictos, problemas. Llámese, las líneas de producción son líneas en las cuales las personas conviven mucho tiempo. Algunas son bastante monótonas. Algunas también requieren, pues, a veces trabajo en equipo, ¿verdad? Específicamente las que son lineales, lo cual crea dependencias. Y eventualmente pueden surgir conflictos o desacuerdos que el supervisor entra a resolver y eventualmente pues hace que, ¿verdad? Crea planes de mejora para poder ayudarles. No sé si alguien tiene, me parece el micrófono abierto y no sé si es que quiere agregar algo o tiene alguna pregunta. Ok, pareciera que no. Entonces, cualquier cosa ahí, por aquello el micrófono está abierto. Entonces, ¿qué? Alguna otra de las funciones que tienen los supervisores, ¿verdad? Es, por supuesto, tener contacto regular con el personal. Eventualmente, como lo dice ahí muy bien, pues para dar motivación, para trabajar la retroalimentación, para escuchar problemas y eventualmente ayudarles en la resolución, para dar orientación, asistencia y apoyo. La número 4 también, pues, eventualmente diseñar un sistema de supervisión para un plan de sesiones de supervisión con temas específicos para supervisar durante cada sesión. Es decir, esto en resumen es que el supervisor también tiene la responsabilidad de poder crear, ahora se utilizan conceptos mucho de excelencia operacional, que es la hoja de trabajo estándar, conocido como Standard Work, que eventualmente usted hace un calendario, usted planifica cómo usted va a ir a ejecutar Gembas, que un Gemba es cuando usted va a la línea de producción a hacer una auditoría, a revisar un proceso, a realizar una certificación a una persona que esté en proceso de entrenamiento, etcétera.
Entonces esto básicamente es que también el supervisor tiene la responsabilidad de poder organizar o de hacer esos objetivos o esas revisiones durante la semana o el mes o eventualmente, pues como lo quiera planificar o como así la compañía lo tenga estipulado. Esto va muy de la mano también, es mucho con lo que les mencioné el Standard Work o eventualmente el calendario y que eventualmente pues surge, ¿verdad? Para temas de supervisión, eventualmente revisión de proyectos también surge acá. De las evaluaciones del desempeño, eh, mucho también, ¿verdad? Como les explicaba al inicio, las compañías establecen objetivos anuales, ¿verdad? Se proponen mejoras de proceso, se proponen cumplimientos de producción, se proponen mejoras a nivel de calidad, a nivel de ingeniería de manufactura, a nivel de seguridad ocupacional. Todo ese tema de objetivos, pues, así como se cascadean, ¿verdad? Eventualmente requiere una revisión de cómo usted está cumpliendo o aportando a esos indicadores o a esos objetivos. Entonces el supervisor llega y hace una evaluación del desempeño. Por lo general lo hacen por semestres, lo hacen 2 veces al año, ¿verdad? Tuve una compañía que lo hacían 3 veces al año, pero por lo general anda ahí entre 2 veces al año. Algunas compañías lo utilizan solo una vez al año y es básicamente cuando el supervisor hace una revisión total de sus indicadores o su rendimiento y eventualmente le da una calificación y esa calificación muchas veces se amarra con la bonificación que vas a recibir, con el aumento salarial y manejan como 2, 3 categorías, depende de la compañía. Como lo venimos hablando, pues el supervisor tiene contacto frecuente, ¿verdad? Con el personal. Casi que esto que menciona aquí el texto es de que el supervisor de planta tiene contacto diario con los operadores y eventualmente pues la cercanía, ¿verdad? Hacia los procesos y a las diferentes cosas que surgen, pues es la figura que entra ahí a resolver y a guiar y como ya lo hemos comentado, pues también entra con los temas de que puedan surgir, problemas. Eh, yo, dentro de mi experiencia, también fui de supervisor muchos años y el supervisor como tal es vacilón. Yo a veces vacilo con esto, pero normalmente el supervisor se vuelve como una persona que tiene que tener conocimiento de todo un poco, ¿verdad? De la parte legal, de abogado, eh, de psicólogo, de consejero, de motivador. Y es totalmente cierto, o sea, la interacción que tiene la supervisión con los operadores a veces es tan estrecha, ¿verdad? Que eventualmente pues uno se vuelve como, como el papá, se puede decir, tan así no, pero una figura muy similar de cual puede ser para bien o para mal. También, esto es importante, existe tal vez supervisiones que no requieren, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado casos que personas que dicen es que mi jefe está en Estados Unidos o es que mi jefe está en Europa y eventualmente son personas que lo supervisan a través de distancia, ¿verdad? Y esto también va a depender mucho de las modalidades de trabajo. No es lo mismo un supervisor de planta o un supervisor no sé, puede ser voy a hablar de la parte de compras o la parte logística, que eventualmente le permite a la persona pues estar desde una oficina o desde su casa y tener su jefe en otra eh, ciudad inclusive, ¿verdad? Y también existen las supervisiones de grupo. eh, por lo general, un supervisor puede manejar de 20 a 60 personas.
por lo general la supervisión en grupo se da en líneas de producción que son de alto volumen. Y eventualmente, pues muchas de las cosas que hemos venido conversando también a lo que hace el supervisor, este no es la excepción, pues evalúa, retroalimenta, motiva, capacita, resuelve problemas y eventualmente también es soporte hacia las líneas de producción en cuanto a suministros o para temas de recolección de datos. Algunos elementos de una sesión de supervisión: debe revisar el trabajo, debe entender cómo se lleva a cabo, es decir, debe conocer su proceso, debe también tener el contexto a nivel de lo que es en qué momento tiene que suceder X tarea, es decir, cuál es el hora a hora o cuál es la producción de esa estación. Debe conocer muy bien también cómo los tiempos de la línea de producción se llevan a cabo, ¿verdad? Revisar la parte estratégica, es decir, planes a futuro. Y por supuesto, pues es un promotor, ¿verdad? De que el ambiente sea de una manera positiva y cordial y con respeto. Y acá, parte de un desarrollo, una sesión de supervisión, pues tareas claves, básicamente actividades importantes que deben observarse en cada sesión de supervisión, tareas seleccionadas que son categorizadas como aquellas importantes, menor frecuencia, y actividades de apoyo al programa. Esto se enfoca mucho en la parte de cada vez que se va al piso de producción. Entonces, un poquito ahí como registro, recolección de información. Acá habla un poquito más también de la parte de servicio, ¿verdad? Recordemos que ahí también el supervisor no solo vemos la parte de plantas, sino también de servicios que eventualmente como pueden existir. Y ya con esto me parece que, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Déjenme ver nada más para verificar acá la plataforma. A ver si se me escapó algo. Ok. Dice que... Sí, y este sería el último slide. A ver si los puedo ver por ahí. Déjenme detener nada más. Algo pasó ahí déjenme detener nada más la presentación. Y básicamente eso es el tema del día de hoy. Para la otra semana vamos a ver un poquito lo que es trabajo en equipo. Vamos a hablar un poquito de las organizaciones inteligentes. Y vamos a hablar de las generaciones. Este tema es bastante bonito, las generaciones que tenemos hoy día. Y yo creo que con esto ya estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Si no tienen dudas, preguntas, muchachos y muchachas, y un placer. Yo creo que muchas gracias por unirse. Nos vemos la próxima semana. Recordarles el examen. No se les olvide hacer el examen antes del miércoles. Mediodía, no lo dejen para el último momento. A veces pueden pasar cosas, entonces porfa y pues organicen bien sus agendas para que lo puedan realizar con tiempo. Y y no hay dudas o preguntas, muchachos y muchachas. Un placer. Tengan una linda noche. Que descansen. Entonces, Por ahí, profe. Hasta luego. Buenas noches. Por acá me quedo. Si alguno tiene alguna duda o pregunta, entonces por acá voy a estar conectado y recordarles nada más ahí que también pues este tiempo que les queda es para repasar el material y eventualmente para hacer el examen, si quisieran hacerlo. Jerry, ¿tenés alguna pregunta? Sí, profesor, digamos, es un poquito en general sobre todo esto que vimos ahora, ¿verdad? Con todos esos términos y todas las actividades. La pregunta es eso. Digamos, entonces, a la hora de una supervisión, uno tiene que tener muy bien cronología, ¿cómo se dice? Bueno, muy bien acomodadas las actividades durante el día y semanales. Sí. Sí, vamos a ver. Tal vez, Jerry, para
para comentarte un poco y te voy a hablar un poco de mi experiencia. La vida del supervisor es un poquito movida, ¿verdad? Depende del área que estés supervisando. En ambientes de producción es muy cambiante, pero sí, por ejemplo, a nivel de cronograma o a nivel de calendario, sí, dentro de las cosas que un supervisor debe hacer es, ejemplo, revisar el indicador de producción, revisar el indicador de calidad, revisar que son tareas que, digamos, se tienen que repetir diariamente porque vos en diferentes foros tener que dar explicación de esos indicadores o esos objetivos. Entonces sí se recomienda trabajar con un standard Word. Por lo general un standard Word o trabajo estándar es una hoja o puede ser en el calendario donde usted pues dice, bueno, de 7 a 7:30 voy a tener conversaciones con mis operarios. De 8 a 8:30 voy a revisar cómo está el indicador de producción y cómo nos fue el día anterior. Entonces, como cosas como así, por lo general sí es recomendable utilizar herramientas como ese tipo, que son herramientas de OPEX o excelencia operacional. Lo que permiten es organizarse de una mejor manera y organizar su tiempo y eventualmente las tareas. Y es vacilón, hasta inclusive a veces bloquear su espacio de desayuno, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas lo que te permiten es optimizar mejor el tiempo y poder ser exitoso también en tu día a día. Sí, exacto, por ahí más o menos era la pregunta, gracias. Justo. Hay una herramienta, voy a escribirles por acá. Yo se las puedo compartir. Eventualmente más adelante vamos a desarrollar un poquito, pero voy a escribírselas acá. Standard Word o trabajo estándar. Ahí se las dejo en Profe, el chat. Sí, una consulta. ¿Esa herramienta se descarga en Google Play? Normal, es una aplicación que se puede descargar en una tablet, algo así. sí, hay plantillas. Es vacilón, pero no tengo la tablet mía por acá, pero se las puedo compartir la próxima semana. Yo utilizo una que lo que hago es la descargo en la tablet y está ajustada a mis actividades y mis tareas diarias. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que yo hago diariamente es revisar como indicadores. Es decir, yo reviso todos los días las últimas 24 horas del negocio. Ujú. Entonces, mucho, o sea, no, vamos a ver, no es que existe una plantilla y esa plantilla sirve para todo lado. Tenés que adaptarla mucho a tus roles y responsabilidades. Entonces, por ejemplo, antes cuando era supervisor, tal vez lo que a mí me servía mucho era anotar el ausentismo, ¿verdad? Entonces yo sabía que era algo que tenía que ir a ver con mi líder de producción y anotar cuánto ausentismo tenía porque eso me podía perjudicar la producción. Ejemplo. Entonces, lo que permite las hojas de trabajo estándar es poder capturar información, poder tener cronometrado bajo un cronograma cuáles son las actividades que tengo que realizar en el día. Y entonces eso es lo que yo la adapto a mis necesidades. Entonces, Ok. yo les puedo compartir la próxima semana creo que no tengo la tablet cerca, pero se las puedo compartir la próxima semana con mucho gusto. Profe, Muchas gracias. Sí, yo tengo, perdón, yo tengo, bueno, yo me desempeño en el área comercial como ejecutivo de ventas, pero yo quiero como una aplicación que me sea también así como muy funcional para diferentes, eh, ¿cómo te digo? Adaptarla como agenda, como para crear un informe, para seguimientos, algo así, como lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero sería ya, tocaría como usted menciona, ahora adaptarla a lo que uno hace. Sí, ¿Esa funciona para eso? sí, vos Sí. la puedes adaptar. Puede ser desde un Excel hasta algo ya un poquito más, ¿verdad? Que existen ya ahora mucho Power BIs o eventualmente workflows, Power Apps, que ya son cosas que usted puede cronometrar o puede programar. eh, Ok. y también yo me apoyo mucho con Outlook, con el calendario, mantenerlo actualizado y eventualmente con las herramientas, esta herramienta de trabajo estándar para poder tener muy claro como las cosas que debo hacer cada día. Entonces, por ejemplo, yo ya sé ahorita que tengo que ir a hacer mañana y voy dándole un check a cada una de ellas. Listo. Muchas gracias. Prueba, José, estés bien.
David. Profe, eso iba a consultar, digamos, que si en realidad también el calendario, ¿verdad? Bueno, es que yo trabajo como líder, el calendario también Súper. funciona en sí como este estándar. Es que quería preguntar, porque el estándar en sí también, bueno, un standard work, también en sí es como un paso a paso, ¿verdad? También para los procesos más bien de los subalternos, ¿no? Para hablar así de líneas de Ya. producción, un Ajá. ejemplo, yo no trabajo con línea de producción, pero una línea de producción en un standard work también es en sí todo lo que conlleva la línea, ¿verdad? Del paso a paso en sí. ¿Sí me Sí, explico? sí, existen standard words para los operarios, digamos que es como las actividades que tienen que realizar en su estación de trabajo, inclusive viene como el paso a paso y cuánto tiempo tengo que durar en cada actividad. Eso lo que permite es estandarizar la operación. Existe el standard word, ¿verdad? Que es, por decirlo así, digamos, vos como líder, tal vez para ejemplificar mucho de lo que sucede a veces con con los grupos de trabajo es que existen entregables o surgen acciones durante el día que no son capturadas, entonces eventualmente se olvidan, se pierden, y básicamente lo que una, un- una hoja de trabajo estándar que le permite a usted es capturar esa información que es necesaria para poder concluir sus actividades o tareas en el día a día y que, por decirlo así, de una manera muy estándar, usted repita ese patrón todos los días. Entonces, ¿qué te ayuda? Te ayuda a optimizar el tiempo y te va a ayudar mucho a que las acciones que salgan les puedas dar un seguimiento. Ya aquí la abrí, aquí tengo eh, se va a ver un poco, te los voy a presentar así en estos minutos. Eh, yo utilizo una tablet, entonces escribo no se burlen de mi letra nada más, escribo con un pencil, entonces nada más como para contarles un poco, ¿verdad? Bueno, ahí sí pueden ver, es un ejemplo, un standard word muy básico, sí pueden ver. Sí, ahí se ve, profe. Ok, entonces básicamente yo manejo acciones, por Cortings, llámese que son grupos de trabajo. Esto acá es como mi scrap, es decir, como veo un negocio en total, esto es cuánto estuve el día anterior y cuánto voy, por decirlo así, acumulado en el mes, si es verde o rojo. Y ya aquí entra un poquito más como la parte, ¿verdad? De seguridad, calidad. Entonces, yo lo que hago es un check. Si seguridad está en verde, ¿verdad? Es un punto. Si calidad está en verde, pongo un punto. Cómo estuvo la producción de esta área, ¿verdad? El día anterior. Si hubo un delta negativo, ¿verdad? Como acá, qué fue lo que pasó, si eso genera una acción, etcétera. Esto tal vez es eh, tal vez muy simple o muy ejecutivo, pero sí voy a buscarles el que tuve como supervisor porque ese sí era como un poquito más estructurado en cuanto, de hecho tenía un pequeño calendario ahí y cómo a través de poder capturar la información que tenía que hacer ese día. Pero sí, entre otras cosas ya, ¿verdad? Eh, Surgen otro tipo de cosas, ¿verdad? Y también veo otro tipo ¿verdad? De indicadores que eventualmente tengo que reportar. Este es que escribo ahí con lápiz a mano alzada, pero es un ejemplo de un standard word. Realmente es como un mini checklist personal, se podría Ajá, decir. sí, Ok. sí, correcto. Puede ser así, puede también ser para tomar acciones, puede ser también para que no se te olvide, digamos, que los miércoles tenés que, no sé, hablar con ¿verdad? Vos que sos líderes, ¿verdad? Entonces, no sé si lideras exactamente operarios, pero por lo general los líderes tienen unos a unos con los operarios, entonces, ¿cuándo los vas a realizar? Inspectores de calidad me toca. Ah, Yo ok, soy el líder de inspección de calidad. súper. Entonces ves, por ejemplo, cuándo tenés los unos a unos con ellos, qué acciones tienes vos con ellos, cuáles actividades tienen que cerrar, cuántos NCPs hay abiertos, ¿verdad? O no conformidades hay abiertos, cuándo tienen que cerrarse. Lo que eso permite es centralizar la información en un solo lugar, ¿verdad? Entonces es una Sí, sí, herramienta. claro, la verdad sí, sí le comprendo. De hecho, voy a tratar de organizarme un poco más porque usted dio un ejemplo que la verdad es muy real. A mí a veces me pasa que
no todos los días puedo desayunar, no todos los días puedo almorzar, Ajá. ¿verdad? Piden tareas a veces mi jefa ya también, así Ok, como inmediatas, y como dice usted, tal vez no lo tengo todo calendarizado, más bien estoy tal vez dejando algo que podía haber hecho tal vez más temprano, un poquito más tarde, y cuando ya me piden algo para allá, ya se me acumula eso que está para allá y lo que tal vez no hice un poquito más temprano, claro. ¿verdad? Sí, eso totalmente te va a ayudar a optimizar mucho tu tiempo y ya luego podemos desarrollar un poquito más cuando entremos ahí más en detalle, también como una matriz de prioridades y un poquito más conforme vayamos avanzando en el técnico. Pero sí, eso ayuda mucho. Está bien. Muchas gracias, profe. Qué Nos gusto. vemos. Por ahí, ¿alguien más? Ok, sigo acá por si tienen dudas o preguntas.